día de hoy, 14 de mayo, en plena pandemia de salud, en donde muchos países se encuentran en cuarentena en estos momentos, iniciamos aquí en Chile nuestro primer foro virtual, que lo hemos denominado Educación en Resistencia. Estas charlas virtuales las estamos organizando en conjunto entre el Centro de Estudios Pedagógicos Patricio Sobarzo y el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Chile, con el objetivo de poder contribuir al debate fraterno, al diálogo educacional entre las y los trabajadores de la educación. Y destaco el trabajadores y trabajadoras de la educación porque históricamente los protagonistas principales de los procesos educativos, que somos los docentes, los maestros, los asistentes de la educación, los trabajadores de las distintas áreas que intervienen en las escuelas públicas, siempre hemos estado marginados de los debates pedagógicos, de la toma de decisiones en los estados con respecto a la educación, principalmente en los países que hoy día neoliberales y que siempre han tomado el camino del capitalismo. Países como Chile, por ejemplo, que no tienen un proyecto educativo. Lo que tenemos acá es una mezcla de distintos proyectos traídos principalmente de Europa, y en donde el proyecto del capitalismo históricamente ha sido la creación de mano de obra barata para sus empresas. Y los trabajadores y los pueblos no hemos tenido la posibilidad de poder tener nuestros propios proyectos educativos. El día de hoy vamos a iniciar estas charlas con un encuentro fraterno entre hermanos y hermanas de organizaciones con las cuales venimos trabajando hace bastante tiempo. Nosotros como Sindicato Nacional, que nos formamos el año 2015, antes de formar el Sindicato Nacional, el Sindicato SUTE de Valparaíso, en el cual yo participo desde las bases, generamos la relación y los vínculos con los hermanos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México. Tuvimos la posibilidad de conocernos en un encuentro el año 2009 ya, o sea, bastante tiempo, y ahí también nos conocimos con los hermanos de SINAFUN de Venezuela, con el compañero Orlando, y desde ahí venimos trabajando en conjunto esta idea, este sueño de avanzar hacia la unidad continental de los y las trabajadoras de la educación. Lo entendemos como una necesidad, lo entendemos como parte de un proyecto político en el cual la educación es fundamental para la construcción de estos proyectos políticos, y por lo tanto es parte de lo que hemos definido de construir no solamente a nivel continental, sino que es parte de las luchas que venimos dando en nuestros países. Y lo interesante de esto es que tenemos la experiencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México, que ya tiene 40 años de experiencia de lucha y resistencia. Tenemos la experiencia de los compañeros de Venezuela, que hoy día están a la avanzada como país respecto a lo que es enfrentar el proyecto neoliberal y el proyecto capitalista a través de no solamente la educación, sino que a través de la economía, a través de las reformas sociales. Y tenemos el modelo chileno, que es el modelo que ha tratado de vender el capitalismo a nivel latinoamericano a través de sus distintos organismos, y en donde se ha intentado instalar este modelo de depredación, en donde se privatiza la educación, en donde se precarizan las condiciones laborales, y en el fondo el proyecto país es simplemente la creación de mano de obra barata, pero bien calificada. En ese contexto, entonces, venimos trabajando ya hace bastante tiempo, nos hemos relacionado con compañeros de otros países, a los cuales saludamos desde esta tribuna y con los que nos vamos a encontrar en las próximas semanas. Y bueno, el día de hoy, entonces, el capítulo de Educación en Resistencia tiene que ver con este diálogo fraterno respecto a la unidad continental de las y los trabajadores de la UCA. Así que saludos, y ya los pueden ver en pantalla. Están los compañeros en la parte superior de la pantalla: Orlando Pérez, presidente del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial y diputado constituyente de la República Bolivariana de Venezuela. Si puedes saludar a los compañeros, Orlando. En la parte baja van a encontrar, ahí está el compañero Juan Melchor Román, que es parte de la Dirección Política Nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México. Compañero Melchor, si también puedes saludar a los hermanos y hermanas que nos están viendo. Y el compañero Rafael Enríquez, que también está en la parte de abajo, quien es vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación y director del Centro de Estudios Pedagógicos Patricio Sobarzo. Así que vamos a dar inicio entonces con nuestro compañero Rafael Enríquez, vicepresidente del Sindicato Nacional y director del Centro de Estudios Pedagógicos Patricio Sobarzo, a quien le damos la bienvenida y le damos la palabra. Bien, Mike, muchas gracias. Un saludo fraterno a los compañeros Orlando de Venezuela
compañero Juan Melchor, un abrazo a la distancia. En primer lugar, mira, poco para ordenarlo, ya que el tiempo es acotado, me gustaría poder plantear dos grandes temas, general, digamos. En primer lugar, el contexto en el cual hoy día nos estamos encontrando y la razón por la cual nos tenemos que encontrar por esta vía, por internet, a distancia, en fin, y que tiene que ver justamente con la emergencia sanitaria declarada en el mundo, ¿no? Pero también a partir de ello, ¿verdad? Y a partir de esta crisis, señalar cuáles son los elementos centrales, de alguna manera, que nosotros podemos ir persiguiendo y que hemos identificado como aquellos que van ordenando, ya como tú decías en un principio, Michael, las políticas neoliberales para Chile y para la región. ¿A través de qué? A través del organismo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y por otro lado, otro gran tema que nos queda, que depende de aquel, digamos, o que se va a ser necesariamente, por decirlo así, aterrizado a partir de esas políticas que son de orden macroeconómico, está el tema de educación, ¿verdad? Para lo cual ya nosotros, con los compañeros de la CENTE de Michoacán, con la CENTE mexicana, con los compañeros de SINAFUM, con los compañeros de otros países, hemos estado incluso en algunas reuniones en donde, a través, reunidos con organismos internacionales como UNESCO, ¿verdad? Para que nos dieran a conocer en esa reunión, que fue el año pasado, ¿no? Hace unos 8 meses, ¿no? Creo que fue en agosto del año pasado, en donde conocimos directamente cuáles son las implicancias y el estado de avance a la fecha de los llamados objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Entre los cuales un objetivo importante, el número 4, tiene que ver con educación justamente. Entonces, vamos a tratar de relacionar, ¿verdad?, las políticas del Banco Mundial a través de una interpretación crítica con las políticas que se van aterrizando o que se van implementando como acuerdos políticos, democráticos, civilizados entre las naciones, ¿verdad?, articulados por UNESCO a través de esos objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, vamos a tratar de demostrar cuál es la mano que está detrás de esas políticas, que es la mano financiera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y que en una época o en un momento de emergencia como esta, ¿verdad? Crítico, un momento de crisis social, no solamente una crisis sanitaria, sino que en Chile ya hemos vivido los efectos de una crisis social que se profundiza cada vez más y que, por lo visto, por los próximos meses seguirá profundizándose. Está allí presente justamente las políticas del Banco Mundial como pilar representante de las transnacional y la gran banca, digamos, internacional o transnacional, que en definitiva son los que van ganando con esta crisis, ¿no? De alguna manera esto nos recuerda un poco a la doctrina del choque. Entendamos que Chile venía de un proceso desde octubre del año pasado de movilizaciones, donde se estaban resumiendo todas las demandas que por décadas se habían acumulado y que se estaban planteando a través de la necesidad de una nueva constitución concebida democráticamente, vía asamblea constituyente. Planteamos varios sectores de la sociedad, pero que al día de hoy esas demandas, esas movilizaciones, ¿verdad?, quedan desplazadas, nos quedamos un poquito o bastante inmovilizados, ¿verdad? Y el tema, la agenda, cambia rotundamente. Es así como, para empezar con el primer gran tema, el día 12 de abril este año, y a raíz de esta crisis, el Banco Mundial publica su informe semestral, que lo adelanta unos meses, digamos, en donde da cuenta de la situación de cada país, ¿verdad? Y a la vez va proponiendo cuáles son las sugerencias que se deben seguir para salir de este momento crítico, ¿verdad? Que se transforma en un momento crítico económicamente hablando, ¿verdad? No solamente desde el punto de vista sanitario, sino que la crisis sanitaria provocó, de hecho, una crisis económica, pero que de alguna manera esa crisis ha sido profundizada en su fabricación, digámoslo así, para
permitirse rectificaciones aún de mayor profundización del modelo neoliberal, ¿ya? Este informe, que para este año se denominó la economía en los tiempos del COVID-19, a nosotros nos llamó la atención, ¿ya? Un capítulo especial de este informe que se llamó cómo no socializar las pérdidas, ¿verdad? Es decir, lo que ya está sugiriendo de entrada con el título es que las pérdidas económicas de las grandes empresas deben ser socializadas, es decir, deben ser compartidas, debemos los trabajadores financiar en gran medida la crisis, ¿verdad? Pero advierte sobre medidas que deben tomar los gobiernos, especialmente los gobiernos neoliberales como el chileno, para que esta socialización, este traspaso de la crisis hacia los trabajadores, ¿verdad?, sea mitigada de alguna manera. Impacte, pero que no impacte tan fuerte, que no se note tanto. Esa es nuestra percepción de este documento, en donde una de las primeras medidas, junto con socializar las pérdidas, o sea, perdón, entendido en esto de la socialización de las pérdidas, ¿verdad? Plantea principalmente la necesidad de proteger el empleo, ¿verdad? Pero recomienda justamente lo que Chile el día 6 de abril implementó, que fue la ley de protección al empleo, ¿verdad? Que en definitiva no fue otra cosa que proteger a la gran empresa. ¿Sí? ¿A través de qué? A través de que los trabajadores de alguna manera fuesen despedidos temporalmente con la opción de retornar a sus trabajos una vez que pase la crisis, pero que tengan que financiar su tiempo de cesantía, ¿verdad?, con sus propios fondos previsionales o más bien con los fondos del seguro de cesantía, que es una suerte también de cotización que por ley pagamos en Chile para estos efectos. Pero Chile ya tomando medidas anticipadas, digamos, solo para recordar, el informe sale el 12 de abril del Banco Mundial, pero Chile ya aprobó la ley el día 6 de abril, una semana antes, ¿verdad? ¿Eso qué nos indica a nosotros? Nos está indicando en gran medida de que el Banco Mundial ya venía planificando, o sea, perdón, no planificando, la planificación a nuestro juicio ya estaba hecha, sino que ya venía implementando esa planificación. Y que Chile, obedientemente, comienza a implementar muy aceleradamente, y que en ese sentido todas las fuerzas políticas, o la gran mayoría de las fuerzas políticas en el Parlamento, aprobaron en definitiva no una ley de protección al empleo, sino que bajo ese título lo que se estaba haciendo era aprobar garantías para que la empresa privada, para que la gran transnacional y la gran empresa nacional no tuvieran merma en sus pérdidas, ¿verdad? Hay una segunda idea dentro de este capítulo del Banco Mundial que plantea, y esto es importante, plantea riesgos o prever riesgos en la cohesión social, en la estabilidad social, y también recomienda en ese sentido tomar medidas anticipadas. ¿Y cuáles son esas medidas básicamente? Es emprender una campaña, una gran campaña dentro de las naciones, dentro de los países, coordinada, que sea comunicacional, básicamente de propaganda, que permita mitigar el efecto de esta socialización de pérdida, es decir, hacer parecer vía medios sociales de comunicación masivos, ¿verdad?, que las medidas se toman en favor de los trabajadores, que no se están tomando en favor de la empresa, ¿verdad? De alguna manera tiene que buscar adhesión, y eso el gobierno chileno, los compañeros nos podrán contar, quienes están conectados en otros países, en Perú, en fin, sí, o podrán corroborar si esta campaña comunicacional emprendida por los gobiernos ha tenido igual efecto que en Chile, e igual implementación. ¿Por qué es importante? Porque de alguna manera lo que se busca con esto es impedir que nuevamente hayan estallidos sociales o que se retomen las movilizaciones sociales que se estaban dando a lo largo de Latinoamérica durante el año pasado. Para eso el Banco Mundial, y un tercer punto que nos llama la atención, llama a los gobiernos a liderar estos procesos, ¿verdad? Y estos procesos los lidera justamente a través de, o a partir de,
la institucionalidad, con toda la, la estructura, los dispositivos a su alcance, con los cuales va sencillamente legitimando estas medidas, ¿verdad? Haciéndolas parecer como de una discusión propia, interna, dando cuenta de un problema social muy nuestro, pero que en realidad ya estaba pronosticado y que ya estaba planificado, como decíamos en un principio. Y que en definitiva estas campañas comunicacionales, estas grandes campañas comunicacionales, tienen comportan en sí las medidas o las sugerencias que el Banco Mundial ya entregaba en este informe, ¿verdad? Y esto lo vamos a seguir viendo de aquí en adelante, o por lo menos del 12 de abril en adelante. Los gobiernos tienen que garantizar la estabilidad del sector financiero, ese es el objetivo, digamos, para proteger la viabilidad financiera de los fondos de pensiones, los servicios públicos, la infraestructura, ¿verdad? Y eso aparece textual en este informe, en estas recomendaciones, ¿verdad? Porque justamente, por lo menos en Chile, estas áreas que acabo de mencionar pertenecen justamente a grandes transnacionales, ¿no? Española, italiana, que están, digamos, que han acumulado una riqueza en las últimas décadas, ¿verdad? Y que el Banco Mundial advierte también como un quinto punto que nos llama la atención, recomienda que los países deban garantizar, deban proteger justamente esas transnacionales, ¿verdad? ¿De qué forma? Impidiendo que sean ellas las que paguen la crisis, ¿verdad? Sino que, como insistíamos en una idea esencial, una idea principal por la cual entra este informe, que es la socialización de las pérdidas. Y por último, una última idea que aparece acá, que nos parece interesante también para el caso chileno, es que el Banco Mundial plantea la necesidad de evitar que los gobiernos eviten vía leyes, vía normas, vía dictámenes, en fin, que las medidas que tomen los operadores financieros y económicos dentro de cada país, ¿verdad? Que muchas de ellas ya están pasando por sobre los derechos sociales, están pasando por sobre o contra incluso los derechos humanos, sean procesados futuros. No sé si esta idea se entiende, ¿no? Es sumamente claro este informe. Está diciendo, bueno, los operadores económicos que dentro de cada país tienen que llevar adelante estas recomendaciones que estamos haciendo, ¿verdad? En el futuro, ustedes nos tienen que garantizar que no sean sancionados, que no sean procesados, ¿sí? Eso da cuenta ya de cuáles van a ser, cuál es el tenor de las medidas económicas que van a estar tomando y cuál es la libertad, la manga ancha que se le está dando para poder operar, ¿sí? Ahora, eso para nuestro país es algo conocido, es algo eh, que ya habíamos visto en las décadas pasadas. En gran medida la corrupción se apodera de este país, la delincuencia se apodera en gran medida del país y sencillamente van avanzando en la implementación de modelos a troche y moche, o sea, pasando por sencillamente todos los derechos sociales y humanos. Ahora bien, eso en cuanto al contexto, o por lo menos lo que este informe está planteando, ¿verdad? Perdón, y una última idea que se me queda en el tintero. Sugiere el Banco Mundial que las medidas que tomen las economías, los de los países que son más pequeños, de economía más pequeña, exige garantizar la forma en que la deuda va a ser pagada, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de deuda? Porque el Banco Mundial ya anuncia en este mismo documento que tiene disponible, junto al Fondo Monetario Internacional, tiene disponible un fondo de emergencia, ¿verdad?, para asistir a los países que lo soliciten. Hace unos días supimos de Chile que el Banco Central, ¿verdad?, abre una línea de crédito con el Fondo
Monetario Internacional de casi 24.000 millones de dólares. Se han apresurado en aclarar que no se trata de un préstamo. Claro, efectivamente, formalmente no es un préstamo, pero en la medida en que esa línea de crédito se vaya ocupando, se va a transformar en una deuda, y eso básicamente es un préstamo. Lo que nos llama la atención de allí, o lo que nos debe llamar la atención de allí, es cuáles son las exigencias de vuelta, a cambio de qué son los préstamos. Por lo menos nuestra historia, y aquí voy entrando ya al segundo, voy a hacer la relación con el segundo punto, que es educación. Para nosotros, en el caso chileno, lo hemos dicho en otros foros a los cuales hemos asistido, han tenido un impacto importante, ¿verdad? Han tenido un impacto muy profundo respecto de las medidas que han determinado las reformas educativas recientes, ¿verdad? Estamos hablando de los últimos 5, 10, 15 años inclusive, en donde encontramos evaluación docente, en donde encontramos una ley general de educación que surge por allá por el año 2005-2006, en donde el Banco Mundial actúa directamente. El Banco Mundial asesora al gobierno de Bachelet para redactar la ley. Asesora al gobierno de Bachelet para la creación de la Superintendencia de Educación y de la Agencia de la Calidad, dos organismos que están por sobre, paralelamente al Ministerio, por sobre todos los establecimientos y quienes ejercemos dentro de los establecimientos, sean directivos, sean docentes, sean asistentes, para fiscalizar y hacer cumplir la regulación que respecto de nosotros, por separado, cada uno de los estamentos y cargos, por así decir, que actuamos, trabajamos dentro de los establecimientos educacionales, con lo que, en definitiva, va pasando o deja como letra muerta la Ley General de Educación. ¿Por qué decimos esto? Porque la Ley General de Educación surgió en un contexto de movilización estudiantil. El gobierno de Bachelet se vio obligado a incorporar, a modificar la Ley Orgánica Constitucional de Educación, que fue una ley que promulgó Pinochet un día antes de dejar el poder, de pasarle el gobierno a Patricio Aylwin, el año 91, perdón, año 90, y que esa modificación o esa nueva Ley General de Educación declara ciertos principios que pueden estar muy en sintonía con los derechos humanos y sociales que los países, Chile particularmente, ha ido reconociendo vía firma de tratados internacionales, derechos del niño, etc. Pero que en la práctica sigue operando esa ley bajo el marco de la Constitución de Pinochet. Es decir, sigue siendo la educación neoliberal. De hecho, a la fecha, la educación pública, la garantía la educación pública que se debe otorgar a todos los niños, a todas las niñas, con garantías para los docentes, para los trabajadores de la educación en general, es letra muerta, ¿verdad? Porque se imponen otras regulaciones parciales, ¿verdad? A usted docente lo voy a medir con la evaluación docente, a los asistentes de la educación con el estatuto administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una medida que, estando el Banco Mundial detrás de la gestación, o sea, eso lo hemos comprobado, ¿no? Eso está en documentos, en un documento que se llama Alianza Estratégica con el País, son dos documentos, 2002 al 2006 y 2007 a 2011, en donde se reconoce que actuaron juntos, en donde se reconoce que planificaron la Ley General de Educación, la redacción, que planificaron la Superintendencia de Educación en Chile, que planificaron la Agencia de la Calidad, y todo ello bajo el precepto de la hegemonización o estandarización de desempeño docente, pero también del desempeño de los estudiantes. ¿Sí? Aquí aparecen dos instrumentos de evaluación, la evaluación docente, el portafolio docente, ¿verdad? Para los profesores, para la profesora, y las pruebas tipo CINCE o PSU para los estudiantes, ¿verdad? Eso ha sido el Banco Mundial. Ahora, decíamos
para ir cerrando ya la idea, porque me van quedando de unos 5 minutos, está aquí presente la UNESCO. La UNESCO, ¿verdad? Que en consonancia con o más bien, el gobierno chileno con las políticas que la UNESCO ha dictado, ha acordado, ¿ya? En estos encuentros que ha convocado a los 180 y algo países miembros de UNESCO, pero que también son la misma cantidad de países miembros del Banco Mundial y miembros del Fondo Monetario Internacional, nos parece a nosotros que la UNESCO ha jugado un rol importante, pero un rol importante lamentablemente no positivo, sino que más bien un rol muy negativo. Han sido quienes han articulado las políticas del Banco Mundial. La UNESCO ha sido quien ha convocado, ha hecho el papel de operador político del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, por cuanto los objetivos de desarrollo sostenible y las metas que se imponen para los países a partir de ese acuerdo, objetivo 4, educación, son las metas que muchos años antes, el Banco Mundial, en su objetivo de desarrollo para el milenio, ya había declarado como exigencia para los países. Entonces, cuando la UNESCO nos decía, cuando la UNESCO nos aclaraba más o menos que las intenciones eran muy buenas en esta reunión que tuvimos en Santiago con ellos, que las intenciones eran mejorar la calidad de la educación, que las intenciones eran mejorar la inclusión, la equidad, ¿verdad? Para todos los países. Lo que no nos estaba diciendo y lo que no va a reconocer es que bajo esa política de querer mejorar, entre comillas, mejorar la calidad, equidad, inclusión, etcétera, que son medidas que Chile ya viene tomando justamente asesorado por el Banco Mundial y por la OCDE, ¿verdad? Lo que está haciendo es estandarizar. Y aquí hay un elemento muy importante que decía Michael en un principio en esta presentación, que no podemos hablar de una educación chilena, por cuanto los planes, los programas, el currículum, ¿verdad? No ha sido un currículum que responda, no es un currículum que responda a las necesidades del pueblo chileno, que responda a las necesidades de los trabajadores chilenos, sino que responde a la necesidad de la gran banca internacional, que responde a la necesidad de, por ejemplo, un elemento, y de hecho lo estamos ocupando nosotros acá, un elemento importante que aparece como un fantasma que ya se avisora, es la idea del teletrabajo, ¿no? Teletrabajo que Banco Mundial ya viene proyectando, ¿verdad? Michael lo decía. El tema es cómo para la gran empresa se abaratan los costos de producción para aumentar la ganancia, aun cuando eso implique, ¿verdad? Implique disminuir, bajar el nivel de vida de los trabajadores, de las trabajadoras. Eso ya se viene dando. Michael ha sido testigo, y él quizás lo pueda contar en un momento, ¿verdad? Ha sido testigo directo en uno de estos encuentros internacionales a los cuales ha podido asistir, de cómo, por ejemplo, operadores del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Van de reunión en reunión en los espacios latinoamericanos de ministros coordinados por la UNESCO, ¿verdad? Con sede en Santiago, en donde ya van ofreciendo, o ya venían ofreciendo hace algunos años atrás, venían ofreciendo tecnología. ¿Qué tipo de tecnología? Esta que estamos empleando nosotros, ¿verdad? Tablet, notebook, en fin, para estudiantes. ¿Cuál será el propósito? No lo podemos aseverar todavía, pero sí podemos pensar en que uno de los propósitos sea justamente, y aquí hay un elemento que a mí me ha llamado la atención, que es una de las recomendaciones sanitarias, ¿verdad? Que es la del distanciamiento social. Y esa idea del distanciamiento social, esa idea de que necesitamos relacionarnos socialmente, ¿verdad? Por ejemplo, en una escuela, pueda ser sustituida efectivamente por clase online, una cuestión que en Chile ha sido recientemente tema, por lo menos ha estado para el debate. ¿Y qué implicancias puede llegar a tener eso? Bueno, disminución de los costos. Si hoy día somos cerca de 250, 270 mil docentes empleados en el sistema escolar chileno, ¿verdad? Posiblemente por esta vía, ¿sí? Se requiera la mitad o menos. ¿Se abaratan los costos? Ciertamente.
se logra mayor control sobre el desempeño, sobre el estándar que los docentes deben cumplir, por cuanto no se salga de los currículum, ¿verdad? Los currículum, los docentes acá en Chile, no los planificamos nosotros, sino que vienen dados. Vienen dados por el ministerio y generalmente son currículum, planes, programas que vienen comprados desde el extranjero, ¿sí? De España fundamentalmente. Entonces, se corren, yo creo, a nuestro juicio se están corriendo varios riesgos ahora que la sociedad debe ser capaz de percibir, que los docentes deben ser capaces de percibir, que los trabajadores de la educación, no solamente en Chile, sino que en el continente debemos ser capaces de percibir, y que lo que se está jugando en definitiva es un proyecto, ¿verdad?, que va mucho más allá de las aulas, que es un proyecto político, que es un proyecto económico, en donde nosotros tenemos que jugar un rol, ¿verdad? Y ese rol al cual creemos somos llamados a ser parte, a jugar un rol dentro de todos los trabajadores de la educación del continente, es justamente a tener tal como lo indica el nombre de este foro, de tener una plataforma de resistencia común, ¿verdad? ¿A qué? Justamente a estas políticas que son de carácter transnacional. Nos equivocaríamos profundamente si pensamos que las políticas que cada gobierno está implementando en la frontera, dentro de la frontera de nuestros países, son aisladas del resto de los países del continente. Nos equivocaríamos profundamente. Tenemos que pensar que estas políticas... 2 minutos, Muchas compañero. gracias, Michael. Y tenemos que pensar que estas políticas, teniendo ese origen común y teniendo como objetivo la hegemonización del sistema educativo escolar latinoamericano, tenemos que dar una respuesta común. No solamente compartir los diagnósticos, sino que además generar y crear un proyecto en común que, insisto, como una plataforma de lucha continental nos permita defendernos de mejor manera. Dejo hasta aquí, Michael. Espero poder profundizar si hay duda en la última parte para preguntas. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, compañero. Escuchamos a Rafael Enríquez, quien es vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadoras de la Educación, y además director del Centro de Estudios Pedagógicos Patricio Sobarzo, a quien le damos las gracias. Nos comentaban algunos compañeros, preguntaban acerca de el documento que citaba Rafael respecto al Plan 2030 de la UNESCO, que son los ODS 4. Están publicados ahí en los comentarios. Víctor Cárcamo los publicó, así que los compañeros interesados lo pueden descargar en los comentarios que están abajito ahí en la misma transmisión en vivo. Tenemos algunos saludos de Colombia, desde Cali, los compañeros de la Dirección Nacional del SINAFUN de Venezuela, que están en vivo transmitiendo, también mandan sus saludos. Los compañeros de Panamá, un saludo al compañero Fernando Brego, al compañero Diógenes y a todos los compañeros de la SOPROF de Panamá. Desde México también mandan sus cariños para todos los panelistas. Desde el Perú, los compañeros de Sutelima mandan su saludo a todos los compañeros, y desde el Cusco también nos saludan los compañeros que están en vivo. Desde Argentina, la compañera Betty de AMP de La Rioja, también cariños para los panelistas. Y desde Chile también nos saludan desde la región de Antofagasta, desde Magallanes, desde Puerto Natales, la comuna de Dalcahue, en la isla de Chiloé, desde Valparaíso, desde Yapel también, que están viendo la transmisión, y mandan sus saludos a los compañeros de Yapel desde la Asociación de Docentes Municipales de Yapel. Un abrazo a los compañeros. Bueno, vamos a pasar al segundo panel del día de hoy, que nos acompaña desde México, el compañero y hermano de lucha Juan Melchor Román, quien es parte de la Dirección Política Nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de México, y quien aparte también es parte de la base de la sección 18 de la CENTE de Michoacán. Así que, compañero Melchor, lo recibimos con un abrazo cariñoso y puede comenzar desde ya. Gracias, Michael. Yo primero quiero felicitar este esfuerzo, esta iniciativa de Diálogos en Resistencia. La educación, necesariamente un elemento, un instrumento esencial para el debate y la reflexión. Quiero saludar también a Orlando desde la distancia, al compañero Rafael y a todos los compañeros que en América nos están escuchando.
Yo quisiera plantear algunos puntos también de orden general. Uno primero, que me parece muy importante, nuestra lucha no es virtual. Hoy nos obliga esta crisis a recurrir a este instrumento de del ciberespacio. Sin embargo, quiero dejar planteado que como trabajadores de la educación y como trabajadores en general, nuestra lucha y nuestra resistencia es de orden político, es de orden material, y bueno, hoy necesariamente tenemos que dialogar a partir de estos instrumentos. Y bueno, para entrar en materia rápidamente, yo quisiera plantear también de orden general que esta crisis epidemiológica, aunque es de orden sanitario, debe establecerse como una crisis política. Creo que ese es un asunto esencial. No debemos obviar esta parte importante. Es una crisis política. ¿Por qué lo decimos? Aquí se representa sin duda el fracaso del sistema capitalista, su ley del mercado, pero también a partir de que se representa este fracaso, también se representa una continuidad sobre la explotación del ser humano, pero también se aprovecha a partir de esta crisis un nuevo mecanismo de control. Creo que todo esto lo vamos a ir reflexionando, dilucidando a través de estos diálogos que ojalá tengan mucho éxito cada jueves. Y en ese sentido, bueno, yo creo que son elementos esenciales. Otro elemento que necesariamente tenemos que poner como parte de un arranque o de un retomar estos debates y estos diálogos tiene que ver con el trabajo. Los trabajadores de la educación en México, al menos lo hemos dicho, nos asumimos como eso, como trabajadores. Y en ese sentido, creo que la pandemia, la crisis, tiene que llamarnos a resignificar también el trabajo. Esto es, parece que uno de los asuntos también muy importantes. Si nos asumimos como trabajadores, bueno, podemos entonces ir dándole cauce a las discusiones, a los debates, pero también retomar lo que estaba antes de la pandemia, pero algo que es muy importante, ¿qué es lo que sigue después de esta? No habrá una normalidad ya. La normalidad necesariamente tendremos que reconstruirla los trabajadores y la población, que somos parte de ella. Y bueno, yo creo que en esto estriba parte de lo que hemos estado haciendo ya de décadas, pero también de lo que sigue. Y bueno, un poquito en el contexto mexicano, creo que una pregunta que puede estar en la mente de nuestros compañeros que hoy nos siguen aquí es ¿qué es el nuevo gobierno en México? Bueno, va arrancando el segundo año de gobierno. Es un gobierno que se autodenomina antineoliberal. Sin embargo, creo que las políticas globalizadoras no nos dejan exentos, aunque haya una declaración desde el gobierno mexicano. Y en ese sentido, bueno, la pandemia, al igual que en otros países de Latinoamérica, de mismo América y del mundo, bueno, también nos está dando muchas lecciones. Yo decía que la crisis no es solamente sanitaria, no es solamente de salud, es también política. Y cuando hablábamos del fracaso del sistema capitalista, tiene que ver primero en cómo el trabajo hoy cobra mucha vigencia, la precarización que se dio, la salud, los sistemas de salud público que están devastados. Y creo que solamente con estos dos ejemplos podríamos establecer aquí una de las pautas que es necesario seguir discutiendo. Los trabajadores de la educación en México, antes de la crisis, tenemos o teníamos, no sé cómo pudiera decirse, una serie de demandas. Pueden ser demandas reivindicativas, pueden ser demandas gremiales. Sin embargo, creo que después de la pandemia tendríamos que también resignificar cuáles son las demandas. En el caso, por ejemplo, del trabajo, México con este nuevo gobierno signó
una nueva edición del Tratado de Libre Comercio. Hoy se denomina TEMEC, Tratado Económico Canadá, Estados Unidos, México, y esencialmente, bueno, en el caso de la ley laboral, nos obligan a que aceptemos un trabajo en sus leyes. También el Tratado de Libre Comercio plantea una continuidad de los megaproyectos, plantea una profundización de las reformas estructurales de los estados, pero creo que lo que nos puede ejemplificar más ampliamente esta parte es cómo el Tratado de Libre Comercio plantea una profundización de las privatizaciones. En el caso de la educación, que es el sector donde estamos, la pandemia ha sido aprovechada por la Secretaría de Educación Pública efectivamente para profundizar el asunto virtual. Han convocado para que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes tomen sus lecciones, sus clases a través de los medios virtuales, que era una de las posibilidades de la privatización. Y bueno, aquí se adjunta el asunto del plan y programa de estudio, el currículum que le llamamos nosotros, que tiene que ver también con profundizar esta línea ideológica en una educación privada. Creo que esto es algo que no debemos dejar pasar desapercibido, y en todo caso, los gobiernos, díganse neoliberales o antineoliberales, están aprovechando también la pandemia para profundizar sobre las políticas estructurales. En México nosotros estamos planteando como sector educativo cómo debe ser la nueva normalidad, si se pudiera llamar de esa manera, en el sentido de cómo las demandas se resignifican. Creo que antes de marzo la demanda era una, después cuando termine esta fase de crisis sanitaria tendrán que ser otras. Creo que un punto esencial es, no podemos ya como trabajadores en general ir solamente por las demandas reivindicativas, las demandas sectoriales. Hoy tenemos que plantear una demanda esencial sobre el trabajo. ¿Cómo debe ser el trabajo a partir del regreso a la normalidad? Yo lo pondré entre comillas, la normalidad. En el caso de la salud, ¿cuál debe ser la demanda de la población en el caso de la salud pública? ¿Cuál debe ser la demanda central de la población en el caso de la educación? ¿Cómo debe ser la educación a partir de lo que puede llamarse el regreso a clases? En México tenemos alrededor de la tercera semana de marzo que se suspendieron las clases, vamos ya para 2 meses en un receso obligado, y el gobierno mexicano está planteando regresar a las escuelas el 1 de junio. ¿Cómo se debe regresar a las escuelas? No solamente tienen que observarse las condiciones materiales que tienen que ver con sanidad, con filtros de salud, estas cosas. Yo creo que en todo caso lo que se debe revisar es qué demandas de orden político necesitamos levantar los trabajadores y los padres de familia para un eventual regreso a las escuelas. ¿Cuáles son las demandas de orden político? ¿Cuáles son las demandas de orden pedagógico en el caso de los trabajadores de la educación? Por ejemplo, en México, en el sexenio anterior, quisieron imponernos una evaluación, la evaluación del mercado, la evaluación del capitalismo, la evaluación de los neoliberales. Y ahora el secretario de Educación plantea una evaluación a partir de las clases virtuales que ordenaron a los trabajadores y a los estudiantes a través de los medios digitales. Creo que la evaluación que debe establecerse debe ser la de los trabajadores de la educación. Estas son algunas de las pautas solamente, son algunos elementos solamente para que nos pueda llamar a un debate más amplio, pero sobre todo, creo que esto debemos traspolarlo a demandas sociales que tienen que ver con una nueva sociedad. ¿Por qué lo decimos? La crisis, como ya decíamos al inicio, es una crisis de orden político, y las crisis en el materialismo las entendemos como crisis de crecimiento o crisis de aniquilación.
La crisis puede aniquilar a la sociedad como la conocemos, o la crisis nos puede servir para establecer una nueva sociedad. ¿A quién le corresponde? Seguramente los gobiernos que en su mayoría son neoliberales en el mundo o son sujetos de la política del capital, no lo van a hacer. Lo tiene que hacer la población. Sin embargo, bueno, creo que hay gobiernos en Latinoamérica que están haciendo lo propio. Y entonces, ¿qué le corresponde a los trabajadores de la educación del continente? Primero, creo, es terminar estas reflexiones. No solamente establecer qué está sucediendo, establecer qué es lo que puede suceder después de la pandemia, pero sobre todo establecer qué es lo que podemos hacer organizadamente, de manera virtual, de manera presencial o de manera, como lo hemos hecho ya desde hace más de 10 años con Venezuela, con Chile, con Perú recientemente, con Bolivia, con los compañeros de Panamá, sobre el planteamiento de una organización continental, que parte de un proyecto pedagógico continental, pero que parte de un proyecto también de los trabajadores. Creo que aquí los compañeros venezolanos, ojalá Orlando pudiera plantearnos algo de esto, es cómo se resguardan los derechos sociales de la población en función de una nueva sociedad. Y los derechos, hablamos del trabajo, de la educación, de la salud, de otros que deben estar ahí, como parte de un compendio que necesariamente tiene que ser distinto a partir del regreso a una supuesta normalidad. Creo que la pandemia nos debe llamar a esto, no solamente al pánico, al distanciamiento social, a generar angustias, sino a generar también una posibilidad muy amplia. Es decir, cómo los trabajadores de América, principalmente los trabajadores de la educación, hacemos una especie de recopilación de cuáles son las necesidades de la población en general que se tienen que representar en los derechos que están en las constituciones, que están en los tratados internacionales y que necesariamente tienen que llamarnos a eso. Entonces, ¿qué nos corresponde a los trabajadores hacer en este momento? En el caso de México, mañana, 15 de mayo, es Día del Maestro. Históricamente es cuando los gobiernos anuncian las mejoras hacia los trabajadores de la educación, pero también donde los trabajadores entregamos lo que son nuestras demandas. Entonces, a partir de hoy, creo que las demandas no deben ser ya solamente de orden reivindicativo, tienen que ser ya pensando en una nueva sociedad, que hay un diseño, que hay un plan, que hay una aspiración desde los trabajadores. Y bueno, creo que esto tiene que ver con un gobierno distinto. Creo que es parte de lo que pudiéramos estar planteando. Yo quiero reiterar que esta crisis sanitaria, que es política, no debe confinarnos a solamente estar en las redes. Hay que ver también un plan para regresar a la movilización política social, cuidando ya, nos dimos cuenta lo que sucedió en Chile a partir de la movilización del 1 de mayo. No hay que darle pretexto a los neoliberales para que desactiven la movilización. Sin embargo, creo que es parte. Yo planteo que sigamos en este debate, que podamos establecer nuevamente nuestras líneas generales anteriores, la de la construcción del proyecto pedagógico continental, la organización de los trabajadores también continental, pero sobre todo el diseño, nuevamente reiterar el diseño nuevamente de la sociedad que se requiere después de la crisis política. Creo que esto es algo de lo que podemos estar discutiendo y sobre todo no dejar de vernos como trabajadores. Hoy
necesariamente nos corresponde nuevamente a los trabajadores y a la población en su conjunto ser parte para superar la crisis, pero no solamente la crisis sanitaria, hay que superar también ya la crisis política, porque el fracaso del capitalismo hoy nos plantea que es posible una nueva sociedad. Gracias, compañeros. Muchas gracias, compañero Melchor. Un abrazo fraterno para usted y para todos los camaradas de la sección 18, los compañeros de la Dirección Política Nacional, con los que hemos compartido más de una oportunidad. También lo hemos tenido la suerte de recibirlos acá en Chile, así que conocemos la realidad de nuestros países, conocemos la realidad de los trabajadores y trabajadoras. Agradecemos por comunicarse con nosotros el día de hoy, compañeros, y por supuesto el compromiso de seguir avanzando, pues es parte de lo que sabemos que tenemos que ir construyendo y es parte de lo que sea virtual o sea en la calle, vamos a seguir avanzando en eso. Así que esperamos seguir sumando voluntades, porque en el fondo aquí hay una lucha que es política, que no es curricular, sino que es política, porque entendemos que la educación es un acto completamente político. Y eso es parte de lo que vamos a ir avanzando en los próximos días, las próximas semanas, con los siguientes foros que vamos a ir realizando, preparando el escenario para cuando volvamos a la realidad de nuestras aulas, a la realidad de la lucha en nuestras calles, en la organización interna de nuestras organizaciones sindicales. Me comentan por interno que ha habido algunos problemas con ruido. Desconozco los detalles porque nosotros estamos en una plataforma distinta a la del Facebook Live, así que acá internamente nosotros nos estamos escuchando súper bien, pero creo que en la transmisión en vivo se han escuchado algunos ruidos. Ojalá se solucione pronto ese tema. Comentarles, compañeros, también a todos los que están conectados a través de las distintas redes sociales de los sindicatos base del Sindicato Nacional acá en Chile, en las distintas regiones, y también las conexiones de los compañeros que están en distintos países de Latinoamérica a través de sus organizaciones sindicales, que empiecen a hacer las preguntas, ya que terminada la siguiente exposición vamos a pasar a la ronda de preguntas. Entonces, les pedimos por favor que las consultas, dudas, comentarios las hagan directamente en el Facebook Live del Sindicato Nacional, que se conecten a la transmisión original de base y ahí puedan hacer las consultas. ¿Ya? Hay un equipo de compañeras y compañeros, está la compañera Beatriz, el compañero Jorge y la compañera Macarena, van a estar tomando nota respecto a las preguntas y nos van a hacer llegar entonces las consultas para los tres panelistas. Dicho eso, pasamos entonces a la tercera presentación. Vamos a presentar a un hermano, un compañero de lucha, el compañero Orlando Pérez, quien es presidente del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial de Venezuela y además es asambleísta constituyente de la Asamblea Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, quienes han estado resistiendo al asedio norteamericano hace ya bastantes años, pero que se ha intensificado en los últimos días. Así que desde ya nuestra solidaridad, nuestra hermandad y nuestro repudio a las acciones de injerencia política que no solamente vienen desde el imperio norteamericano, sino que también potenciadas por los países de el grupo de Lima, que lamentablemente le hace un mal nombre a una hermosa capital latinoamericana, pero este grupúsculo de países neoliberales que intenta permanentemente asediar a la República Bolivariana de Venezuela. Hermanos, un abrazo y te dejamos la palabra. Buenas noches, un saludo a todos y a todas, igual que Melchor. Desde Venezuela saludamos esta iniciativa de la gente de Chile en el plan que tenemos casi 12 años construyendo, que es la integración real de los pueblos, no es la integración desde el punto de vista económico, financiero, sino una construcción, una pedagogía de América Latina rural, como consecuencia vernos realmente cuál somos los latinoamericanos.
Opino, igual que el maestro Melchor, la crisis es del capitalismo, su crisis del 2010, desde los informes de la Organización Internacional del Trabajo, vienen estableciendo, además del FMI, el Banco de la Recesión Económica que sufre esas derrotas han traído como consecuencia un reacomodo de las élites. No debemos olvidar que el BRIC, donde está Rusia, donde está China, donde está la India, donde está Pakistán, donde está Brasil, trae como consecuencia una confrontación de los países imperiales, los capitalistas a nivel mundial. Nosotros creemos que esto trae como consecuencia esa visión que Chávez, en conjunto con otros presidentes de América Latina, desarrollan en términos de un mundo no unipolar, sino es parte de la construcción de las fuerzas sociales y políticas de los pueblos que están en resistencia. Por eso el tema de la educación en resistencia es correctísima, porque si evaluamos tiempo de Kirchner, de Lula, de Ecuador, de Nicaragua, de Bolivia con Evo, de Venezuela con Chávez, había una fortaleza y una posibilidad concreta, objetiva de una unidad latinoamericana. Hoy, después de la derrota sufrida, el norteamericano regresa a su política neocolonial, y esa política neocolonial trae como consecuencia en este momento la derrota de sectores populares, en el caso de Bolivia, en el caso de Colombia, a pesar de la pacificación, hemos visto cómo vienen asesinando a quienes socialmente y políticamente están intentando construir una democracia real en Colombia. Hemos visto bien oportuno lo de la pandemia para el capital, digo oportuno en su estrategia, porque la movilización de los pueblos era evidente, tanto en México, que tiene una larga lucha desde la coordinadora por organizar y direccionar una propuesta de Estado diferente, social, económico, político y cultural en México, desde la resistencia chilena de los estudiantes y los trabajadores de la educación y el resto de los trabajadores mineros. En Brasil, la favela, esa resistencia que está ahí, Argentina. Este momento, más allá de la resistencia que puede ser por vía tecnológica, debe convocarnos que no solamente estudiar, sino cómo ir construyendo una propuesta de los trabajadores de la educación o de los trabajadores en América Latina. En el último foro que se hizo aquí en Venezuela, uno de los planteamientos que hizo la mayor cantidad de trabajadores que asistieron era la posibilidad de ir formalizando una propuesta orgánica propia de América Latina. Cuando hay una instancia que es la FCN, la Federación Sindical Mundial, y hay otra instancia de Organización Sindical Mundial, pero de que hemos venido trabajando con la SM en materia educativa, creo que debemos sentarnos y debatir la posibilidad real de construir para América Latina una instancia más autónoma, más independiente, a nuestra realidad, a nuestros alcances políticos, económicos y de tránsito en América Latina, esa posibilidad sin dispersión de unificarnos como trabajadores en nuestro continente. Entendemos que hay
condiciones subjetivas que nos van a permitir eso. En segundo plano, el tema de la educación, ya cuando nosotros estuvimos, la última vez que pudimos estar, a Michael y Melchor en nuestra educación y con Evo inclusive, ya decíamos que la UNESCO es quien organiza la educación del mundo a través de la UNICEF y con las transnacionales de educación, la educación como una mercancía realmente. Nosotros expresábamos en ese encuentro que ellos venían nuevamente con su política de privatizar la educación en todo el mundo, en uno de sus recetarios, que específicamente por Norteamérica con México, la Ley Orgánica de Educación Mexicana. Ahí arranca el problema educativo en México, que tiene que ver con acabar con el Estado docente. Brasil tiene una educación totalmente privatizada. El caso chileno es bien parecido también, y la resistencia argentina con el tema de quienes desde las gobernaciones del Estado argentino vienen cercenándole los derechos a los trabajadores de la educación. Por eso es que creo que más allá nosotros de ir debatiendo la propuesta pedagógica, debemos también debatir una propuesta que unifique un nivel organizativo en el continente. Ustedes proponían que Venezuela podría ser en este momento una forma de organización política pedagógica. Yo creo que debe ser una organización político-sindical autónoma que debe traer como consecuencia nuestra no dependencia mundiales, de organismos mundiales, llámese FCM, llámese cualquier otra organización mundial. Yo creo que primero debemos resolver la cosa del patio, de aquí, de la casa. Resolver eso trae como consecuencia profundidad en los planteamientos y profundidad en las acciones. Yo soy de los que creo que el tema con los compañeros de Chile en su movilización y el intento de detención de la dirección de la CENTE, Dirección Pedagógica Política, de ser apresado con dos. Creo que nosotros en una comunicación debemos, desde Panamá, Ecuador, México, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Argentina, llevar a todas las embajadas chilenas un documento único exigiéndole, en este caso, que cese el hostigamiento contra los compañeros que hoy pelean por la educación de todo el pueblo chileno. Creo que esas son acciones concretas que nosotros podemos realizar. Los organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, la UNESCO, la UNICEF, la ONU, la OEA, todos esos organismos multilaterales con las élites, por supuesto, en la crisis del capital, vienen ejecutando, como decía Rafael, un plan. Y en ese plan, decía que desde la OIT la propuesta era que la crisis descansara sobre los hombros de los pueblos, no sobre quienes nos llevaron a esta crisis, de un capital, como todos nosotros sabemos, un capital financiero que no es un capital ni siquiera productivo, sino que ha sido como commodity, un capital que lo que hay que es estafar eso después de las derrotas que han
tenido el imperialismo de Asia, bueno, voltea hacia América Latina para asegurarse los recursos, como todos sabemos, el agua, el oro, el coltán. No, el golpe en Bolivia tiene que ver mucho con la parte minera, con la parte gasífera. Compañeros, ahí mira, se cayó la señal de Orlando, debe haber tenido problemas con su internet. Los invito, vamos a ver si te puedes conectar, Melchor y Rafa, si pueden prender su micrófono. Entonces, les voy a pedir que vamos haciendo un cierre, ¿ya? Este programa, como le comentaba Orlando, lo estamos grabando, por lo tanto, después lo vamos a arreglar y lo vamos a publicar. Sí, importante, a ver si es que logramos que de ahí se conecte Orlando, que podamos hacer un cierre y las conclusiones de este debate que tenemos abierto hace ya bastante tiempo, que no es la primera vez que lo discutimos, pero la idea de que teníamos personas conectadas de distintas partes de Latinoamérica que están pendientes de estas discusiones, que son debates que están abiertos en el continente, y además porque hemos visto que en los últimos años cómo la derecha y el fascismo ha tomado una fuerte relevancia dentro de Latinoamérica, y hoy día con el tema de la pandemia se ha generado un debate y una discusión respecto a los temas de fondo de la crisis capitalista. Algunos más positivos plantean de que esta crisis nos va a llevar a nuevas formas de organización o de vida, una nueva normalidad, etcétera. Pero por otro lado vemos que el capitalismo se sigue fortaleciendo. En el caso de Chile siguen aprobando leyes antitrabajadores. Por lo tanto, vemos que pareciera que hubiese un cuestionamiento social y público al modelo capitalista, pero por otro lado, los capitalistas están tomando medidas bastante importantes en nuestros países para asegurar las ganancias de las transnacionales y para asegurar las condiciones de sobrevida de sus propios capitales. Por lo tanto, en esta disputa, ¿cuál va a ser la posición de los trabajadores y trabajadoras de la educación para enfrentar el proceso que se va a venir posterior a la pandemia? Que va a quedar un debate abierto y va a depender, los capitalistas están organizados y están dando batalla, y hoy día quedan los trabajadores la tarea de unificar fuerzas para poder enfrentar ese proceso. Así que en el orden que empezamos la charla, les voy dando la palabra para que vayamos también empezando a generar estas conclusiones tan necesarias para al menos el día de hoy. Así que, Rafa, por favor. Mira, ahí redondeando, claro, recogiendo probablemente dentro de nuestra exposición, dado las limitaciones de tiempo, claro, hubiésemos querido llegar justamente a esas proyecciones que mencionaba el compañero Melchor. Respecto acá en Chile, por lo menos, ya se viene asumiendo comunicacionalmente por parte del gobierno que esta llamada nueva normalidad debiera planteársenos para los siguientes 2 años. O sea, de alguna manera se nos está empujando a hacernos a la idea, ¿verdad?, de que estas condiciones de vida, estas condiciones de sobrevida, que en realidad eso es lo que estamos, en eso estamos en estos meses y en eso vamos a estar por los próximos meses, debieran pensar o hacernos pensar que quedarnos en primer lugar, con vida, con trabajo, a pesar de los salarios, de lo paupérrimo de los salarios, a pesar de las medidas que el gobierno va tomando en favor de las tradicionales, ¿verdad? Con la entrega, por ejemplo, de bonos, ¿verdad?, que son bonos para asistencia social, por así decirlo, para que me entienda Melchor, que son indignos, ¿no?, que no obedecen ni a la realidad de las familias que necesitan estos bonos de subsistencia, ni tampoco obedecen a la realidad de la economía nacional, dado que la empresa privada, la gran empresa privada nacional e internacional, no tributa lo que debe tributar al fisco, no tributa realmente lo que debe tributar.
Entonces, claro, pensando en cómo debiéramos asumir los próximos, qué viene después, esa es una gran pregunta que nos plantea Melchor. ¿Qué viene después de esto? ¿Cómo vamos a enfrentar? De lo que nosotros estamos seguros es que efectivamente nosotros, en el caso chileno, ¿verdad? Si ya después del 18 de octubre y antes que se iniciara esta pandemia, cabía cuestionarse si habían mejorado las condiciones para los trabajadores, para los estudiantes, para los sectores populares, ¿sí? Porque a nuestro juicio lo que había ocurrido entre el 18 de octubre y antes de que terminara el año había sido un franco retroceso a pesar de las multitudinarias movilizaciones. Es decir, durante ese periodo se implementan o se legislan, ¿verdad? Entre ellos, dicho sea de paso, el Parlamento, los partidos políticos del Parlamento logran un acuerdo nacional, ¿verdad?, en donde pactan implícitamente y explícitamente darle continuidad al modelo, ¿verdad? Junto con ello, paralelamente con ello, se van legislando otras leyes que son, como decía Michael, antitrabajadores y antimovilizaciones, ¿verdad? Dicho sea de paso, el día 1 de mayo, un grupo de compañeros del sindicato, de la CUT, de organizaciones políticas, fueron detenidos en Valparaíso y se le estaba imputando, por un lado, cargos relacionados con el tema de el artículo 184, si no me equivoco, que tiene que ver con la seguridad sanitaria, ¿verdad? Abusado de ponerse en riesgo la salud y la de otros, por convocar una movilización para el día 1 de mayo. Pero por otro lado, se les quería formalizar ley antibarricada, ¿verdad? Es decir, por el solo hecho de es el espíritu de la ley, por el solo hecho de obstaculizar el tránsito momentáneamente, ¿verdad? La policía te puede detener, te puede procesar, acusado con esa ley antibarricada, ¿verdad? Y que ya dejaría de ser falta la obstrucción del tránsito, sino que pasa a ser delito, una pena, ¿verdad? Con mínimo riesgo de 3 años y un día de cárcel, hasta 15 años. ¿Por qué menciono esto? Porque esa ley fue aprobada después de octubre, después del 18 de octubre, antes del fin de año. Es un ejemplo, por lo cual estamos actuando para entender entonces cuál va a ser, sin duda, lo decía Melchor, la crisis, los sectores capitalistas, los grandes empresarios, ¿verdad?, realizan conferencias y charlas mundiales, se pasean por el mundo, digamos, planteando esta idea, esta noción de que la crisis es una oportunidad. Claro, desde el punto de vista capitalista es una oportunidad de negocio. Pero sin duda, ¿verdad?, también desde la perspectiva de los trabajadores puede ser una oportunidad en donde las condiciones de vida, las condiciones reconocidas por la ley y las constituciones, por la política en definitiva, es decir, que la política vuelva a tener el rol de garantizar justicia, igualdad de derechos, etcétera, etcétera. No solamente para el sector empresarial, ¿verdad?, de un país, sino que para toda la población. En ese entendido, y habiendo asumido que desde el 18 de octubre a la fecha, los trabajadores estamos en peores condiciones que antes que comenzara el estallido social, es decir, esta oportunidad ha sido mejor aprovechada por los capitalistas, por los neoliberales, que como nosotros, los trabajadores, hemos ido comprendiendo, y me refiero aquí particularmente a las organizaciones institucionalizadas ya a esta altura, de trabajadores de educación que tienen cierta trayectoria, cierta historia, por ejemplo, en nuestra área de educación, el Colegio de Profesores de Chile o la Central Unitaria de Trabajadores, perdón, que han tenido un rol bastante anuente
respecto de las políticas que se han ido implementando y de leyes que se han ido implementando últimamente, ¿sí? Y que han dado o han favorecido las condiciones de manera que los trabajadores no comprendan el real alcance de justamente estas leyes que se van implementando. La ley de empleabilidad, perdón, la ley de protección al empleo se mostró como una cuestión favorable para los trabajadores, pero en la medida en que se fue implementando y que se fue teniendo las consecuencias que se esperaba tuviese, y que además implicara una gran cantidad de despidos, abusos laborales en todo orden, en fin, recién el trabajador viene a comprender por la vía de la experiencia, por la vía de la experiencia directa, de sobrevida, ¿verdad?, que esas leyes no le beneficiaban. En su momento, la CUT guardó silencio, en su momento el Colegio de Profesores guardó silencio, en su momento la gran mayoría de los partidos políticos dentro del Parlamento guardaron silencio de lo que estaban aprobando, lo sabían. ¿Qué es lo que viene? Es la gran pregunta. Para nosotros, desde nuestro punto de vista, bueno, hay que generar las condiciones para crear la alternativa, crear una alternativa política, una alternativa, también una alternativa sindical, ¿verdad?, que efectivamente, y que tenga la posibilidad y la capacidad de proyección más allá de la frontera, porque insisto en una idea. Solos, desde Chile, no podemos enfrentar a las políticas del Banco Mundial, o del Fondo Monetario Internacional, o de estos organismos que hacía alusión Orlando antes de que se desconectara, porque estamos hablando del poder fáctico. Estamos hablando de un poder fáctico que actúa más allá de las instituciones nacionales, es decir, entender que la burguesía se ha transnacionalizado, que los capitalistas están transnacionalizados, actúan de esa manera, y que los trabajadores no podemos seguir encerrados dentro de nuestras propias fronteras, ¿verdad? Que tenemos que generar las condiciones para encontrarnos y organizarnos y hacer esta defensa o esta resistencia en conjunto. Eso, Michael. Entonces, con Melchor, para hacer las conclusiones finales de esta charla. Bueno, nuevamente agradecemos al CENTE de Chile que haya tomado esta iniciativa, y creo que hablar de conclusiones pudiera ser algo prematuro. Sin embargo, habría que culminar con algunas cuestiones este primer esfuerzo. Creo que una conclusión importante es que la crisis sanitaria, la crisis política mundial, tiene que ver con las consecuencias del capitalismo. Este régimen desigual, pero que va dirigido a la humanidad en su conjunto. Y esta debe ser la siguiente conclusión. Hoy hay una crisis humanitaria, pero se acompaña con la conclusión también de cómo a los trabajadores y trabajadoras del mundo nos corresponde ser parte de la solución de esta crisis. No apostarle a los gobiernos neoliberales, apostarle al poder popular, al poder de la población, al poder de los hombres y mujeres que han mostrado nuevamente la solidaridad, que han mostrado la humanidad ante esta crisis, que han sido los hombres y mujeres, los trabajadores y trabajadoras, los más desprotegidos, los que han apoyado a sus semejantes. Aquí hay una conclusión necesaria. Resalta nuestra humanidad ante la catástrofe. Entonces, creo que si partimos de esta conclusión, tenemos que volver a decir que todo esfuerzo, toda acción es de orden totalmente político, y habría que entonces, en lo subsecuente, me parece que necesitamos ir generando las líneas de una discusión a futuro. Yo no diría después de la pandemia, sino una discusión de líneas que tendrían que darle origen a la humanidad en un nuevo florecimiento. La crisis política, sanitaria, social, ambiental tiene que darnos para esto, y creo que, como lo decía hace rato
Venezuela es un ejemplo. Ellos, a pesar del bloqueo, a pesar de todo lo que hace el capital contra ellos, contra su gobierno revolucionario, están en una línea de que pone en el centro a la humanidad, al ser humano, a los hombres y mujeres, a los niños, a las niñas, a los ancianos, porque es lo que debemos resaltar. Entonces, si esto es así, una conclusión es cómo, a partir de lo que debe ser la nueva sociedad, establecemos cuáles son las líneas prioritarias, hacia dónde se dirige la riqueza nacional, las riquezas nacionales, los grandes recursos, todo lo que genera el trabajo, hacia quién se dirige. No es posible hoy que unos cuantos se hagan más ricos con la crisis. Habría que poner en la discusión todas las líneas, y creo que es lo que pudiéramos concluir. Yo digo, puede ser un poco prematuro, sin embargo, hay una discusión que tenemos desde antes, y entonces cómo todo lo que es de orden general lo ligamos a los sectores donde estamos. Cuando hablamos de un proyecto continental pedagógico, tiene que ver con gobiernos, tiene que ver con sindicato, tiene que ver con todos los sectores. Yo creo que es importante esto, y bueno, nosotros planteamos en México, hay demandas históricas, hay cuestiones que no se han resuelto, así como Venezuela hoy atraviesa una intentona nuevamente de desaparecer el gobierno democrático revolucionario. Habría que también plantear cómo la solidaridad escala hacia elementos de una práctica que va más allá. Nosotros deseamos y estamos seguros que Venezuela va a triunfar nuevamente, y eso va a ser parte importante del polo que estamos tratando de construir. Yo agradezco nuevamente desde México, enviamos los saludos a todos nuestros compañeros y compañeras en el continente que se pudieron conectar, y quienes vayan a recibir también estas conclusiones y estas reflexiones y estas propuestas a través de lo que se está grabando. Muchas gracias. Gracias, compañero Melchor, por compartir con nosotros, por conectarse desde México. Y bueno, seguimos adelante en la lucha, utilizando las distintas plataformas, y seguimos coordinando. Vamos a invitar ahora al compañero Orlando, que no pudo terminar parte de su charla. Así que ahora, compañero, por favor, para que puedas terminar y ir generando también un cierre de este encuentro, que lo estamos grabando para poder retransmitirlo posteriormente a todos los medios y a todos los canales que estaban interesados en escucharnos. Así que le dejamos la palabra, compañero Orlando. No, pedirle disculpas a todos quienes nos escuchan y nos ven. El equipito mío se descompuso un poco, pero ahí vamos avanzando. Mira, yo decía que la crisis del capital, como bien decía Rafael, trae como consecuencia una planificación. Y hoy el debate es entre dos modelos. Un modelo capitalista neoliberal y un modelo más humano de sociedad, de quienes pretenden eliminar a la mayor cantidad de humanos posible para evitar gastos, y quienes creemos que dentro es el hombre, es la mujer, es la familia, es la humanidad, es la naturaleza. Nombra esa gran diferencia del modelo. Tenemos la cantidad de muertos por la pandemia en Italia, en España, en Francia, en Norteamérica, en Brasil. Es precisamente el tema de los modelos. Y yo decía que en América Latina, hace 5 o 8 años atrás, teníamos una gran fortaleza.
Hoy los gobiernos neoliberales de empresarios se apoderaron de los gobiernos, utilizado las constituciones y las leyes, como bien decía Rafael, van a continuar haciéndolo, van a hacer todo el esfuerzo por hacerlo, van a votar a la mayor cantidad de trabajadores en el continente y en el mundo, van más de 100 millones de trabajadores sin responsabilidad ni del Estado ni de los empresarios sobre estos trabajadores. Venezuela atraviesa no solamente por un bloqueo financiero económico, sino también militar, con intentonas a cada momento. Sin embargo, el gobierno tomó unas decisiones como son, desde el punto de vista sindical, asumen que el aumento no basta con el tema que tenemos, pero es que la caída de los precios del petróleo, el bloqueo financiero, el robo por parte de Norteamérica, de nuestra empresa petrolera en Norteamérica, en Colombia, y estamos bien cercados. Sin embargo, seguimos en resistencia. Nosotros vamos a salir adelante, pero la educación es fundamental. El trabajador y la trabajadora con este pueblo en resistencia es fundamental. Y nosotros creemos, por eso les decía que creo que asistimos, América Latina, la humanidad asiste a un importante hecho histórico. Es la caída del imperio norteamericano, es la caída de la dictadura del dólar. Después de la pandemia vienen nuevas formas de trabajo, nuevas formas laborales. Los trabajadores tenemos que organizarnos. Dos corrientes mundiales. Una es acabar con la educación presencial, con el maestro, con la profesión, y que las clases sean por internet, por video. Eso se viene trabajando desde hace unos 10 años, clases a distancia. Por eso Rafael hablaba de un conjunto de medidas que el Banco Mundial, con gobiernos lacayos, han venido ejecutando para ir eliminando la profesión docente, eliminar el estado docente, la gratuidad de la educación. Ese tema es importante que lo debatamos. El segundo tema es que quieren crear trabajos también a distancia. Ya no es la maquila per se. Los trabajadores, más allá de lo sindical, tiene que ver con asumir niveles de organización continentales y niveles de organización también en nuestros países que vaya más allá del tema sindical. Tiene que ver con la liberación nacional, que ver con el continente. Y yo creo que nosotros estamos llamados, estamos convocados a tomar algunas iniciativas que hemos venido madurando y que creo que tenemos que echarlas adelante. Yo por eso insisto, la salida de las movilizaciones sociales y populares que pusieron en riesgo la estructura burguesa en estos países, la pandemia, más allá de la enfermedad, ha traído como consecuencia que la movilización popular, social y clasista hoy esté echada y sin liderazgo. Y por eso creo que, como decía Melchor, yo felicito esta iniciativa, debe mantenerse el debate y debemos, como dicen los chilenos, hasta que la dignidad se haga costumbre, ¿no es así, Michael? Sí, yo creo que uno de los documentos que hemos debatido, voy concluyendo, debemos tomar la iniciativa en las embajadas chilenas de nuestros respectivos países. Ya hay un documento que ustedes iniciaron en solicitud de una sede en Venezuela, pero debe haber un documento que traiga como consecuencia una propuesta orgánica de los trabajadores para el continente.
que veamos la posibilidad de que los modelos China, Rusia, Irán, Cuba, Venezuela y Nicaragua y Siria, en ese eje van a algunas propuestas más allá de lo nacional. Yo creo que nosotros debemos ponernos a estudiar y a debatir eso que viene ocurriendo. Y en el caso venezolano, la solidaridad que ustedes nos han brindado, no solamente con su presencia en los congresos, sino lo que han hecho con movilizaciones a nivel nacional, nosotros creemos que en este momento también debe haber en el continente un rechazo a la intentona de invasión de esos mercenarios enviados por Norteamérica. Tiene que haber un rechazo y que este espacio debe servirnos para hacer la denuncia desde los trabajadores a nivel de todo nuestro país. Un saludo bolivariano para todos, independencia socialista. Muchas gracias, Orlando. Un abrazo fraterno desde Chile para todos los hermanos venezolanos, a todos los compañeros del SINAFUM que estaban conectados y que van a ver la retransmisión también que vamos a enviar posterior al foro. Un abrazo fraterno, solidario. Sigan en lucha porque son un ejemplo para el continente y hoy día en Cuba y Venezuela descansa y en Nicaragua descansa la esperanza para el continente. Aprovechamos a saludar también a los hermanos bolivianos que se sumaron a la transmisión, quienes sufrieron un golpe de Estado y hoy día están sobrellevando esta pandemia con un gobierno de facto. Esperamos que prontamente puedan tener las elecciones que corresponden y volver al orden democrático que ese país había construido a través de su constitución. Y ojalá el golpismo nunca más en nuestros continentes. Así que un abrazo a todos los compañeros y compañeras que estuvieron en esta transmisión, a los hermanos de Venezuela, de Argentina, de Perú, de México, de Panamá, de Colombia, que estuvieron conectados, a los compañeros y compañeras de Chile, de la región de Antofagasta, Puerto Natales, Magallanes, la isla de Chiloé, Valparaíso, Santiago y Yapel, que mandaron sus saludos y que estuvieron conectados. Sabemos que también en otras regiones han estado siguiendo la transmisión. Nos encontrar el próximo jueves. Esperamos que sin los problemas e inconvenientes técnicos que tuvimos hoy día de la caída de la señal, pero vamos a estar grabando todos estos encuentros para poder seguirlos compartiendo a través de nuestras redes, compartir las experiencias con los compañeros de otros países y ir generando este encuentro fraterno, solidario, pero también de construcción política de las y los trabajadores de la educación de nuestro continente. Así que un abrazo, muchas gracias Rafael, muchas gracias Melchor, muchas gracias Orlando, por estar con nosotros conectado el día de hoy, compartiendo y reflexionando. Así que nos encontramos el próximo jueves a las 19 horas en horario de Chile, nuevamente a través del Facebook Live del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación y a través del Centro de Estudios Pedagógicos Patricio Subarzo. Un abrazo a todos y todas y con esto despedimos la transmisión del día de hoy de Educación en Resistencia.